Hola amigos, en este video vamos a deducir el método de Newton o método de Newton-Raphson o método de la tangente para resolver una ecuación no lineal. En general, las ecuaciones no lineales de una variable las vamos a expresar de esta forma: f de x igual 0. Gráficamente, pues yo tengo una curva y igual a f de x y la solución de la ecuación f de x igual a 0 se da cuando la curva cruza al eje x. En el método entonces vamos a proceder de la siguiente forma. Vamos a definir un valor inicial x sub 0 y en ese valor vamos a encontrar el y correspondiente a la función, que sería f de x sub 0. En ese punto inicial vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a trazar una recta tangente a la curva y donde esa recta tangente corte al eje x va a ser para nosotros el nuevo valor, o sea que se va a llamar x sub. Lo que vamos a hacer en este momento es deducir la ecuación de esa recta tangente. Las ecuaciones de rectas en general las podemos definir como y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. En este caso, pues lo que tenemos es que y sub 0 es f de x0 y como la recta es tangente a la curva en este punto, entonces lo que vamos a tener es que la pendiente es la derivada de la función evaluada en x sub 0. Así entonces las cosas serían de la siguiente forma: y menos f de x sub 0 igual a la pendiente que es f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Ahora bien, el asunto que queremos definir es que cuando x valga x1, y vale 0, porque estaría en este nuevo punto de intersección, en el punto x1, 0. Entonces, lo que voy a decir es que para la recta, si x es igual a x1, y vale 0. Y como ese punto pertenece a la recta, entonces satisface la ecuación. O sea que yo tendría 0 menos f de x sub 0 es igual a f' de x sub 0 multiplicado por x1 menos x sub 0. Y con lo que procedemos ahora a despejar el valor x sub 1. Lo primero que debo hacer es pasar a dividir este término f' de x sub 0 y entonces me quedaría menos f de x0 sobre f'. Posteriormente el x sub 0 que está restando pasaría a sumar al otro lado, entonces me quedaría así, que x1 es igual a x sub 0 menos f de x sub 0 dividido por f' de x sub 0. Y ese sería el resultado del primer paso, hallar a partir del punto x sub 0 el valor x sub 1. Nos podemos fijar que si yo repito el mismo procedimiento para el punto x sub 1, entonces obtendría por la recta tangente un valor x sub 2. Pero ese procedimiento sería similar al que acabamos de hacer con x0, y0, ahora realizándolo con x1, y1. Nos podríamos entonces atrever a decir que dado x1, yo podría calcular x2 como x sub 1 menos f de x sub 1 dividido por f' de x sub 1. Y esto nos permite hacer una generalización de la expresión para el método de Newton. Una fórmula iterativa para el método de Newton general sería que x sub k más 1 es igual a x sub k menos f de x sub k dividido por f' de x sub k. Y en esta expresión general, x sub 0 estaría dado el valor inicial y k es un contador de pasos que valdría 0, 1, 2 y así sucesivamente. Revisen que si yo pongo k igual a 0 en esta expresión, me quedaría x sub 1 igual a x sub 0 menos f de x sub 0 sobre f' de x sub 0. Ahora si defino k igual 1, me quedaría x sub 2 igual a x1 menos f de x1 sobre f' de x1. Y entonces esa relación que acabamos de establecer es una expresión general para el método de Newton. Dada una aproximación x sub k, ¿cómo calculo la siguiente aproximación x sub k más 1? La principal dificultad de este método se presenta en el hecho de tener que calcular la derivada, pero podemos tener alternativas al cálculo de esa derivada. Si bien para nosotros de forma analítica es más fácil calcular la derivada, a la hora de realizar un programa en algún paquete de software, eso puede no ser tan sencillo. Y pedirle al
usuario la función y además la derivada, pues no es lo más deseable. Una forma en la que se puede aproximar la derivada, si no se desea calcular la derivada exacta, podría ser la siguiente, que la derivada de una función, la primera derivada de una función en x sub k se puede aproximar por la expresión f de x sub k más h menos f de x sub k menos h sobre 2h. Esta expresión se conoce como la fórmula con diferencias centrales para aproximar la derivada y en ella el número h es un valor muy pequeño. Como ejemplo se podría establecer h igual a 0.001.